Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, el programa que muestra lo mucho y lo bueno que la Iglesia aporta a la sociedad y que busca despertar en todos nosotros el deseo de colaborar en ella, también en sus necesidades. Hoy hablaremos de algo esencial, algo que nos toca a todos, la santidad, porque los santos son el rostro visible de la Iglesia, la prueba más hermosa de que la fe vivida con autenticidad transforma el mundo. El Papa Francisco lo expresó con claridad en su exhortación Gaudete et Exaltate: la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Detrás de cada santo hay una historia preciosa, historias de amor de Dios, de lucha interior, de entrega generosa, historias humanas llenas de luz, pero también de esfuerzo. Cada rostro esconde una historia y cada historia muestra que la santidad es posible. Esta noche queremos mirar a los santos no como figuras lejanas, sino como compañeros de camino. Ellos son la prueba de que el Evangelio se puede vivir y de que cuando uno se deja transformar por el amor de Dios, el mundo a su alrededor cambia. Y lo haremos recordando a un gran testigo de la fe, al beato Ciriaco María Sancha, arzobispo de Toledo, pastor fiel y hombre de profunda caridad. Pero también reflexionaremos sobre cómo la santidad ha sido y sigue siendo el motor de muchas realidades sociales y humanas que hoy admiraremos. Vamos a ver la vida del beato Ciriaco María Sancha. Recordamos este mes a un beato muy cercano a nuestra diócesis y que celebra su fiesta litúrgica el 25 de febrero. Nos referimos al cardenal y arzobispo don Ciriaco María Sancha y Hervás, que fue titular de esta diócesis durante 11 años. Nació en un pequeño pueblo de Burgos el 18 de junio de 1833, hijo de unos humildes trabajadores del campo. Cuando tenía 10 años murió su madre. Estudió en el seminario de Santo Domingo de Guzmán en Osma, donde demostró una gran capacidad para el estudio. Fue ordenado sacerdote a los 25 años y completó sus estudios superiores en la Universidad de Salamanca. Durante 13 años ejerció como secretario del Arzobispado de Santiago de Cuba, compaginando este cargo con el de canónigo penitenciario y profesor de moral. En todas sus actividades dio muestras de un gran talento y una gran actividad. Destacó en esta etapa como gran organizador y firme defensor de los derechos de la Iglesia. El primer contacto con la archidiócesis de Toledo lo tuvo en el año 1875, cuando fue nombrado obispo auxiliar de Toledo. Fue consagrado en Madrid, añadiendo a su nombre de Ciriaco el de María, para significar su devoción a la Virgen. Con su trato sencillo y el prestigio adquirido en Cuba por defender a la Iglesia, se ganó las simpatías del rey Alfonso XII, el cual le encargó por algún tiempo la dirección espiritual de sus 3 jóvenes hermanas. Asimismo, fue nombrado confesor de la reina Mercedes y de los infantes. En 1882 fue nombrado obispo de Ávila. Allí organizó la diócesis en lo referente a la administración y a la disciplina, y fundó la primera trapa femenina de España. Fue generoso con los pobres y a través de sus cartas pastorales despertó el espíritu religioso bastante decaído en aquella diócesis. En 1886 fue preconizado para suceder en la diócesis de Madrid-Alcalá al obispo asesinado don Narciso Martínez. En esta importante sede destacó como pastor de talento fácil, dócil a cualquier indicación de la Santa Sede, de intenciones sumamente rectas, de trato excelente y un gran espíritu apostólico. Llevó adelante numerosos proyectos pastorales. Durante años hizo obligatorios los ejercicios espirituales para el clero diocesano. Organizó el primer Congreso Católico Nacional, al que siguieron otros 6, consagrando a don Ciriaco María como el gran organizador de las fuerzas católicas. En el periódico El Movimiento Católico, sufragado por él mismo, se afirmaba:
que la justicia social sea norma de toda nuestra legislación y regla inalterable de la vida social. En 1892 era nombrado arzobispo de Valencia, donde su gran sensibilidad social le inspiró proyectos para fomentar la unión de los católicos y apoyó la organización de los sindicatos. Promovió en esta diócesis, como lo haría después en Toledo, la creación del Montepío del Clero, de carácter cooperativo benéfico. En marzo de 1898 fue nombrado arzobispo de Toledo y primado de España. Una de sus primeras decisiones fue la reforma del seminario conciliar, que encomendó a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Asimismo, inició la creación de escuelas gratuitas para los obreros e impulsó el sindicalismo de inspiración católica. Como primado se destaca la celebración en 1907 de la primera asamblea plenaria del Episcopado español. Falleció en Toledo el 25 de febrero de 1909 y fue declarado siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Beatificado en la Catedral de Toledo el 18 de octubre de 2009 en una misa presidida por Monseñor Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y legado pontificio. Fue esta misa concelebrada por el arzobispo de Toledo y por más de 50 cardenales y obispos, asistiendo asimismo una gran cantidad de fieles que festejaron la subida a los altares de quien había sido su pastor diocesano. Destacamos en don Ciriaco María su dedicación a los más necesitados y cómo se adelantó a su tiempo en lo que se refiere a la doctrina social de la Iglesia, cómo se comprometió con la sociedad civil a través de sus más de 22 años como senador y cómo trabajó por la unidad de la Iglesia, de la que fue un ferviente defensor. Como dijimos al principio, se celebra su memoria litúrgica el 25 de febrero. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Les recordamos que vamos a hacer, antes de nada vamos a hacer un paroncito en este programa porque este programa también busca el sostenimiento económico y uno de los que hay que buscar el sostenimiento económico es de esta casa. Saben que hemos hecho remodelación de todas las instalaciones y hace tiempo estaba pidiendo un suelo nuevo. Bueno, pues nos ha llegado el suelo nuevo como están viendo en este programa, pero hay que pagarlo. Así que les pedimos colaboración a través del código Bizum que aparece en sus pantallas donde podrán a través del apartado Bizum de donaciones a organizaciones, poder colaborar con nosotros. Ya saben que todo lo que donemos puede ser grabado en la declaración fiscal del próximo año. Cuando hablamos de los santos no estamos hablando de una lista de nombres antiguos, estamos hablando de vidas que siguen teniendo impacto hoy. Si miramos nuestra historia descubrimos que muchas realidades que hoy consideramos normales nacieron del corazón creyente de hombres y mujeres santos. Pero la santidad no solo es herencia del pasado, no es un museo, es una vida presente. Cada vez que alguien vive con amor, perdona, ayuda, reza, educa, trabaja con honestidad o consuela a quien sufre, la santidad sigue viva. San Juan Pablo II lo expresó con fuerza: no tengáis miedo
de ser santos. Benedicto XVI añadió: ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir con amor lo ordinario. Y el Papa Francisco, con su estilo cercano, nos lo recordaba en cada homilía: la santidad se encuentra en la puerta de al lado. El Papa León XIV ha insistido también en el mundo que necesitamos testigos alegres, no héroes tristes. Qué verdad tan grande, la alegría es el sello de los santos. En España la huella de la santidad continúa y es inmensa. Según los últimos datos, miles de centros educativos, hospitales, obras sociales tienen su origen en carismas fundados por santos o beatos españoles. Son obras que nacieron del Evangelio y que hoy siguen sirviendo a miles de personas sin hacer ruido, pero con una fecundidad y una ternura que dejan huella. Los santos no solo fueron creyentes ejemplares, fueron constructores de humanidad, dieron forma a un modo de vivir donde la fe se convierte en acción, en servicio, en belleza. Y eso es algo que sigue hoy siendo urgente, redescubrir la santidad no en algo para unos pocos, sino la vocación de todos. Vamos a ver ahora la vida del cardenal Ciriaco María Sancha y nos vamos a centrar, ¿no?, porque es una de las huellas que este año hemos querido destacar en el Día de la Iglesia Diocesana, y para ello esta noche nos acompaña con nosotros don Jorge López Tolón, que es uno de los grandes expertos de la vida de los santos, sobre todo de los mártires, que en otro programa también hablaremos de un mártir que tengo yo mucha devoción, por lo que a mí me toca, pero que está con nosotros esta noche en plató. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Lo primero, a ti que te toca tanto investigar, ¿no?, la vida de los santos, y en este programa que queremos mostrar lo que la Iglesia aporta a la sociedad, ¿cuánto han aportado los santos a la vida de la Iglesia y a la vida de la sociedad? Sí, pues todo. Yo creo que podemos hablar especialmente con el tema de la caridad y con el tema de hospitales, volviendo la vista atrás. El tema de la lepra termina gracias a la Iglesia. Todavía hay enfermos de lepra en países del tercer mundo, pero eso, ¿quién no conoce, quién no ha oído hablar del padre Damián de Deuster, ¿no?, y de todo ese trabajo, ¿no? Aquí en España hay una leprosería en Fontilles, o sea, centros de investigación, los hermanos de San Juan de Dios. Vayas por donde vayas en todos los campos, en los que muchas veces la Iglesia luego termina retirándose para que hoy en día, pues la sociedad que funciona de otra manera, pues estén los mismos gobiernos o otro tipo de organismos, ¿no? Pero todo empezó, vale esa frase, ¿no?, todo empezó siempre con un sacerdote, con un religioso, con una religiosa, con Cristo. Todo empezó con Cristo, ¿no?, y con el Evangelio. Vamos a centrarnos un poco en la vida del cardenal Sancha, un hombre que además miró mucho por la caridad, ¿no? ¿Qué podemos decir que haya aportado el cardenal Ciriaco María Sancha? Hay un suceso en la historia de la persecución de la Iglesia en el año 1909 que se llama la Semana Trágica. En el 2009 se hace un congreso en Barcelona y se determina que estuvo bien, incluso eclesiásticos, que a veces hay algunos que mejor que no hablasen, ¿no?, que estuvo bien que se persiguiese a la Iglesia, se quemaron templos, se llegó a asesinar, ahora ha sido beatificado, un marista hace unos meses de aquella época, ¿no?, y que vino bien que la Iglesia, bueno, un poco el argumento, como que la Iglesia no atendía a los pobres y que vino bien que se quedase sin cosas, incluso con el tema del tema de Mendizábal, ¿no?, de la desamortización de Mendizábal. Eso es en el año 1909, que es justo cuando muere el cardenal Sancha, ¿no? Y proponíamos eso como contraejemplo y como contraargumento. El cardenal primado de España muere por una gripe en el invierno de 1909 por hacer lo que siempre hacía, que era coger desde aquí, desde el Palacio Arzobispal, desde donde estamos retransmitiendo este programa, ¿no?, cogía su burrito cargado de medicinas, de mantas, de comida, y bajaba a los arrabales. Entonces es donde está hoy la estación de autobuses, por toda esa zona, ¿no?, y él mismo bajaba y atendía, ¿no? Entonces el argumento es, si el propio cardenal primado de España hacía eso, supongo que algunos más también harían dentro de la Iglesia testimonios y vivirían la caridad, ¿no? Entonces al cardenal Sancha la caridad es unida a su vida, ¿no?, a través de recorrer, están en Cuba de obispo, viene aquí a Ávila, está en Valencia, está en Toledo, ¿no?, recorre media España donde va sembrando, ¿no?, con su presencia. Funda las Hermanas de la Caridad, que se llaman sanchinas, ¿no?, las llamamos así popularmente, pero son Hermanas de la Caridad, ¿no? Pues no puede haber nada separado del que vive el Evangelio de la caridad, ¿no?, y con obras concretas. Por eso digo que él muere por esa gripe que coge por lo que ha estado haciendo siempre, que es atender a los pobres, por ejemplo.
Vamos a ir un poco adentrándonos. Hablabas de su etapa en Misiones, donde él funda, ¿no? Lo decía yo en la entradilla del programa, ¿no? Muchos beatos, muchos santos han hecho que obras de caridad se centren, ¿no? Tengan origen, ¿no? El beato Sancha, ¿no? Crea esta congregación, ¿no? religiosa que se dedica a eso, a la caridad, al atendido a los pobres, ¿no? Así es. Hay un problema con eclesiásticos en Cuba y le mandan a él para apagar un fuego, como tantas veces sucede, ¿no? Y va a estar ahí, pues, representando a la Iglesia para solucionar esa situación. Y bueno, pues cuando yo creo que es algo lógico, ¿no? Y que nos puede pasar a todos, no todos podemos dar la misma respuesta, ni a veces tenemos esa vocación tan completa, ¿no? como los santos, pero para eso son nuestros ejemplos, ¿no? Cuando llega allí y ve la pobreza en la que está viviendo Cuba en ese momento, ¿no? Que luego llama la atención cuando sigues leyendo cómo siguen países después de siglos y después de haber intervenido la Iglesia y haber tenido ocasión de tener grandes testigos, ¿no? Cómo parece que sigue igual, ¿no? Pero eso pues es tan sencillo como eso, ¿no? Contemplar lo que sucede alrededor e intentar dar una respuesta, ¿no? Y él lo da pues con su persona, como decíamos antes, haciéndolo él, y en este caso, pues como tantos santos, fundando una congregación pues porque cuando uno ve las necesidades ve que uno solo no puede llegar, ¿no? Entonces también la necesidad de atraer a otros, ¿no? Y eso es muy bonito porque el testimonio del mártir, ¿no? Siempre no tiene nada que ver, pero siempre cuento que ahora, por ejemplo, hace como 20 años o así, fue nombrada Santa Águeda patrona de las enfermas de cáncer de mama, porque Santa Águeda, una mártir del siglo III, ¿no? En Catania, en Sicilia, que dices, ¿por qué se toma? En el martirio le cortan los pechos, por eso se la pone como... Pero eso, ¿cómo pasan los siglos? Hablamos de muchos siglos y de repente se va, en el siglo XX, XXI, fue a finales del siglo XX, se va a buscar a un testigo de la fe del siglo III, ¿no? Entonces, y luego la atracción de los santos, de su vida, de su caridad, pero luego muchas veces eso, ¿por qué hay tantos fundadores? Pues porque uno solo no puede. Entonces es verdad que a veces porque se les pega a otra gente que ven lo que están haciendo directamente o porque se crean estas fundaciones, en este caso, pues como estamos hablando de las Hermanas de la Caridad allí en Cuba y que luego irá trayendo a todos los lugares donde él está, ¿no? Ahora son menos miembros, pero pues ha sido una fundación religiosa que ha hecho muchísimo bien, ¿no? Que sigue teniendo centros de atención y de caridad para los más pobres. Viendo la vida del cardenal Ciriaco María Sancha, ¿no? Todos los santos, lo que decías al principio, ahora mismo con Santa Águeda, ¿no? Todos los santos tienen como una simbología concreta para reconocer quién es, ¿no? Porque a lo mejor el artista no ha representado físicamente bien y luego no tenemos imágenes de todos los santos. Del cardenal Sancha sí tenemos imágenes recientes, pero como recientes, de pinturas y retratos, pero nos costaría a lo mejor representar anteriormente, ¿no? El cardenal Ciriaco María siempre se le representa con niños alrededor. Así es. Y con una bolsa de comida. Sí, ya hay algunas, o de dinero. Ya hay algunas fotografías, incluso tenían como litógrafos, como pintores, que hacían retratos y a plumilla, y ya los empiezan a publicar en los periódicos, y ya de él hay incluso los primeros episcopados siendo joven, ¿no? Pero eso, las fotografías son de su entierro, por ejemplo, ya muerto, ¿no? Y para la beatificación en el año 2009, pues una pintora hizo un trabajo excelente, ¿no? Eso, pues retratándoles, pero estás hablando de esos atributos, pues como Santo Tomás de Villanueva, siempre una bolsa, ¿no? Que parece Robin Hood, ¿no? Pero con ese deseo, pues de recoger limosna, ¿no? Lo que acabáis de hacer, pues lo que ha hecho la Iglesia siempre. La Iglesia es pedigüeña por esencia, ¿no? Porque extiende una mano para dar y tiene que extender la otra para dar, y que entre medias eso no se pierda, sino que vaya. Y entonces es un símbolo, es la iconografía, como estás hablando de los santos, pues busca, ¿no? Que con el golpe de vista, el efecto, pues, este hombre, pues con un libro, cuando son pastores, cuando han renunciado al episcopado con mitras en el suelo, ¿no? Pues en este caso eso, con los niños más desfavorecidos. También en el monumento que hay en la Plaza de los Jesuitas, sí, allí aparece con un pobre, con ya una persona más adulta, ¿no? Que la está recogiendo del suelo, ¿no? Eso, pues con los necesitados, ¿no? Y eso casi siempre, pues te imaginas a alguien que has visto en la calle,
algún niño que has visto mal vestido, que incluso en nuestros días, ¿no? Que le ves con el rostro de estar pasando hambre, ¿no? Que es una cosa que todavía pasa en España, ¿no? Pero que pasa, ¿no? Y entonces, por eso, el acercarnos a los santos, como decimos siempre, ¿no? Nosotros que estamos como luchando, ¿no? Ya lo hablaremos cuando hablemos de los mártires, pero porque se canonice a los beatos, ¿no? Y decimos, rezarle a los beatos para que los hagan santos, ¿no? Pero no solo es para rezarles, sino para que se cree esa amistad. Por eso es tan importante leer en la campaña que se hace del Día de la Iglesia Diocesana y de por tantos, pues se habla de San Ignacio, ¿no? Cómo San Ignacio se convierte leyendo vidas de santos, ¿no? Pide libros de caballerías, su hermana dice que en su casa solo hay la vida de Cristo y las vidas de los santos, ¿no? Leer vidas de santos, porque ¿qué me aporta a mí la vida del cardenal Sancha, ¿no? Finales del siglo XIX, final del siglo XIX, primeros años del siglo XX, un arzobispo, un primado de España, ¿qué me aporta a mí? Mucho, mucho. Y por ejemplo este tema, ¿no? Cómo tener los ojos abiertos para hacer el bien a todos los necesitados, ¿no? Esa ya repetida frase de los santos de la puerta de al lado, ¿no? Pero hay un necesitado y un prójimo en la puerta de al lado al que tengo que atender, al que tengo que buscar para favorecerle, ¿no? Y muchas veces, como nos escapamos con el dinero, yo no tengo dinero para poder ayudar, bueno, pues la bolsa se la dejamos al cardenal Sancha, pero el tiempo, un momento para una llamada, para poder hacer un recado y favorecer una compra, muchísimas cosas que se pueden hacer. La visita a los ancianos en las residencias, se pueden hacer muchísimas cosas como nos enseñan los santos. En este programa, una de las cosas que hacemos para ayudar a la Iglesia en sus necesidades es plantearnos 3 cosas, ¿no? Rezar por la Iglesia. Segundo, ver qué tiempo puedo dedicar, que es lo que acabas de decir tú, Jorge, tiempo dedicar y qué puedo hacer por los demás, ¿no? Qué puedo aportar, qué dones me ha dado el Señor. Y tercero, también la ayuda económica. Por eso es importante esta campaña, donde vemos que los santos han entendido esto, esta ayuda a la Iglesia en sus necesidades, ¿no? Y lo podemos ver en la figura también, por ejemplo, pues de otra santa toledana, que también está dentro de esta campaña de la Iglesia diocesana, que empezamos esta semana nosotros aquí en nuestro programa, y que continuaremos 3 semanas más, pero pues Santa Beatriz de Silva también, ¿no? Como ella... pues tanto ha hecho por pues simplemente rezando, ¿no? Y ahí tenemos a toda una orden religiosa que está en torno a ella, ¿no? Así es. O sea, es muy importante entender eso. No todo el mundo se puede ir a misiones. A lo mejor invitamos a nuestros jóvenes a que vayan, una vez por lo menos, un año, a lo mejor 2 o 3 años. Hay mucha gente que incluso sin fe terminan sus estudios y se van a hacer el bien. Pues todo eso está muy bien y nosotros lo tenemos que favorecer. Pero eso, no todo el mundo puede, incluso podríamos decir, ni debe ir a misiones, ¿no? Pero todo el mundo tiene que ejercer la caridad, ¿no? No todo el mundo, decimos, tiene dinero. Pues el ejemplo que ponía Santa Teresa de Calcuta, pues siempre contaba de una muchacha que le escribía de Inglaterra, yo creo que era, y no hablaba ni de la cantidad, o sea que hablaba pues una chica joven que se quitaba de algo de la peluquería, de sus ropas, y iba guardando unas monedas para luego todos los años mandar un donativo pues de eso se trata, pero también lo tenemos que hacer efectivo, porque como siempre decimos, si no duele en el bolsillo, ¿no? Y luego eso nos encontramos con comunidades que viven pobremente, que a veces han estado viviendo de la comida de Cáritas muchas veces, porque a veces son muchas, ahora decimos que son pocas, pero hay comunidades que a lo mejor son 15 personas, 12, 13, 20, y que muchas veces viven de una forma austera, entendiendo libremente el sentido de la pobreza y luego rezando, claro, rezando pues para sostener a los misioneros que predican el Evangelio y atienden necesidades en el tercer mundo, pero también eso para sostener a la Iglesia, que es lo que se nos ha enseñado desde niños, ¿no? Y una gran orden como la de las concepcionistas, además aquí, después de los avatares de la persecución religiosa en 1936, que casi se pierden sus restos, los restos de Santa Beatriz de Silva están en nuestra ciudad, con lo cual pues esta comunidad madre, ¿no? La casa madre, como se llama, ¿no? Donde está el cuerpo de Santa Beatriz, recuerda historias todavía de siglos más atrás, claro, ya nos vamos a los tiempos de Isabel la Católica, ¿no? Y sin embargo, siempre lo mismo, porque siempre es lo mismo, ¿no? La entereza, la entrega de una vida, la constancia en la fe, el hablar de Jesucristo, porque claro, si no todo se empobrece, ¿no? Lo decía también repetidas veces el Papa Francisco, no somos una ONG, ¿no? Predicamos a Jesucristo, y como vive Jesucristo, como debemos vivir nosotros. Para terminar, yo creo que es importante que veamos, ¿no? Qué es lo que aporta, ¿no? A día de hoy la vida del beato Ciriaco María Sancha en nuestra sociedad, en este siglo XXI. Sí, pues lo que
lo que ponía, porque luego como se le trasladó al hacerla, que tuve yo el privilegio de hacer la reducción y de hacer la exhumación de sus restos, ¿no? Pero vivió pobremente y de forma pobrísima entregó su aliento hasta el final, ¿no? Pues ese testimonio, ¿no? De no cansarnos, por ejemplo, el ver a un hombre anciano, porque estamos hablando de alguien que ya era muy mayor, cuando se relata, como empezaba diciendo, este episodio de caridad y de olvidarse de sí, ¿no? Porque él ya se encontraba con fiebre y de olvidarse de sí, ¿no? Entonces, la actualidad es la misma, ¿no? Porque es la entrega de la vida, la generosidad hasta el final, el no pensar en uno mismo. Claro, pues un padre de familia tiene que pensar en sus hijos y en trabajar y en sacar a la familia adelante, ¿no? Entonces cada uno tendrá que ver cómo, ¿no? Pero por eso vuelvo a repetir, leer las vidas de santos, encontrarnos con su vida, con su testimonio, y después eso, ya de más de un siglo, pues que siga teniendo la misma veracidad, porque eso es lo que les constituye de verdad ejemplos, ¿no? El que podamos seguir leyendo su vida y decir, pues esto lo puedo hacer yo igual, ¿no? Ya no es una borrica, pues será en el coche, será a través de Cáritas, será a través... Pero eso no nos tiene que coartar nada el poder imitar a los santos haciendo todo el bien que se pueda como hicieron ellos. Además, estamos destacando la figura del cardenal Ciriaco María Sancha, que gracias a él, pues bueno, tiene su nombre también el economato de nuestra ciudad, por eso, porque él se dedicó a las obras de caridad. Es el patrimonio más grande que tenemos, los santos. Yo creo que es un ejemplo y es lo que más ha aportado y lo que más enseña de lo que se puede aportar. Y todos podemos ser santos, ¿no? Sí, sí. Por eso la petición por parte de la Conferencia Episcopal con estos documentos del Papa Francisco es esto, recordar la santidad de la Iglesia particular, porque es verdad que siempre, al decir, es alguien que caminó por nuestras calles, que fue a hacer la caridad a los barrios nuestros, ¿no? Así que mucho ánimo. Pues muchísimas gracias, don Jorge. Nos vemos la semana que viene con otras vidas de otros santos. Esta vez no vamos a ir a Talavera de la Reina, pero nosotros, yo le espero a usted para la semana que viene. Perfecto. La santidad no es un privilegio, es una posibilidad. Y cuando se deja de transformar por Dios, su vida se convierte en luz para los demás. Los santos no son figuras del pasado, son testigos del presente. Ellos muestran que el Evangelio es real y que se puede vivir, que cambia la historia y que sigue construyendo el mundo que Dios soñó. Hoy hemos recordado la vida del beato Ciriaco María Sancha, un pastor fiel que encarnó la misericordia de Dios, pero podríamos hablar de muchos otros, de ti y de mí, que todos estamos llamados a esa misma aventura, la aventura de la santidad. Como dice el lema de este año, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y tú también formas parte de ese rostro. Por eso te invitamos a conocer más historias de fe en el portal portantos.es, donde descubrirás cómo detrás de muchos hay obras sociales, escuelas, hospitales, proyectos solidarios y hay siempre una historia de santidad y una historia de amor, porque los santos no son héroes de otro tiempo, son testigos de hoy y son la prueba viva de que Dios sigue actuando en la Iglesia. Les recuerdo que este programa tiene como fundamento el sostener a la Iglesia en sus necesidades y despertar esa necesidad dentro de nosotros. Por eso les recordamos, como he dicho anteriormente, que podemos ayudar a la Iglesia en sus necesidades de tres formas. La primera, orando por todos los proyectos que tiene la Iglesia, nuestra archidiócesis, en cada uno de los rincones de la provincia. También les recuerdo que tenemos que plantearnos, ¿para qué he sido creado? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué Dios me ha dado estos dones? Y el tiempo que yo tenga, dedicarlo a desarrollar esos dones dentro de la Iglesia. Y también la ayuda económica. Por eso les recordamos que marquen la X de la casilla de la Iglesia y también escaneen el código QR que aparece en sus pantallas, donde les llevará al portal Dono a mi Iglesia, donde pueden donar a sus parroquias, a los seminarios y también a la archidiócesis. Les recuerdo que las donaciones pueden ser mensuales, trimestrales y anuales o puntuales. Les recuerdo también que todas las donaciones que hagamos, los 250 primeros euros que donemos, tiene una degradación fiscal en la próxima declaración de la renta del 80%. A partir de ahí se irán reduciendo los tramos. Le esperamos su ayuda, pero sobre todo que despierten usted cómo podemos ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.